¿Sabías que Napoleon Hill descubrió un principio tan poderoso que la mayoría de la gente prefiere ignorarlo porque confronta directamente todo lo que les han enseñado sobre el dinero? Él dijo que existe una verdad oculta sobre la prosperidad que, cuando se ignora, se convierte en el error financiero más costoso que alguien puede cometer. No se trata de técnicas de inversión o estrategias de negocio. Se trata de algo mucho más profundo e inquietante. Mientras luchas por hacer que el dinero rinda, existe una batalla silenciosa que tiene lugar en tu mente, que determina si serás próspero o permanecerás en la escasez por el resto de tu vida. Napoleon Hill se dio cuenta de que las personas fracasan financieramente no por falta de oportunidad, sino por cargar con un virus mental que sabotea cualquier oportunidad real de abundancia. Este principio que descubrió está escondido a la vista de todos, pero pocos tienen el coraje de aplicarlo. Napoleon Hill pasó décadas estudiando a los más ricos y exitosos de su época y descubrió que existe una verdad transformadora que separa a quien prospera de quien solo sobrevive. Esta no es una conferencia motivacional más sobre pensamiento positivo. Es una revelación práctica que confrontará todo lo que has aprendido sobre dinero, éxito y espiritualidad. Hill descubrió que los principios que rigen la verdadera prosperidad no son nuevos. Están registrados hace milenios en las páginas de la Biblia. La diferencia es que pocos han conectado la sabiduría espiritual con la aplicación práctica en el mundo material. Hoy vas a descubrir cómo romper con décadas de programación mental limitante y acceder a la mentalidad que transforma visionarios en realizadores. Prepárate para un cambio completo de perspectiva sobre lo que realmente significa prosperar de acuerdo con el plan divino. Lo que vas a escuchar puede incomodar tus creencias más profundas, pero también puede ser la clave que necesitas para desbloquear tu verdadero potencial financiero. Napoleon Hill llamaba a esto la diferencia entre quien piensa en riqueza y quien realmente la construye. La sociedad nos ha enseñado la mayor mentira sobre el dinero que existe: que ser pobre es virtud y que desear prosperidad es pecado. Napoleon Hill descubrió que esta distorsión mental es lo que mantiene a personas talentosas atrapadas en ciclos de escasez. Hemos sido adoctrinados para creer que humildad significa aceptar menos de lo que merecemos, que ambición es egoísmo y que Dios quiere vernos luchando financieramente para mantenernos dependientes de Él. Esta es la programación religiosa más destructiva que existe. Hill se dio cuenta de que las personas más exitosas rechazaron estas creencias limitantes y abrazaron una verdad diferente. Ellos entendieron que prosperidad no se trata de acumular dinero por codicia, sino de ampliar su capacidad de servir e impactar al mundo. La cultura nos ha vendido la idea de que trabajar mucho y ganar poco es noble, mientras que trabajar inteligentemente y ganar mucho es sospechoso. Napoleon Hill descubrió que esta mentalidad de escasez disfrazada de espiritualidad es lo que impide a la mayoría de las personas realizar su potencial. El error colectivo es confundir pobreza con santidad y abundancia con pecado, cuando en realidad Dios quiere vernos prósperos para que podamos ser instrumentos de transformación en la tierra. Napoleon Hill se dio cuenta de que la Biblia no es un libro de teoría religiosa, sino un manual práctico de principios universales para el éxito. La diferencia entre religiosidad vacía y fe transformadora está en la aplicación. Cuando Jesús dijo: "Todo lo que pidáis en oración, creyendo, recibiréis", Él no estaba hablando de un pensamiento mágico, sino de un principio práctico. Alineamiento mental con objetivos claros produce resultados tangibles. Hill descubrió que Proverbios es un tratado sobre gestión financiera, emprendimiento y liderazgo. Ves al hombre diligente en su obra. Delante de reyes será puesto. No es poesía. Es una fórmula de ascenso social basada en la excelencia. La parábola de los talentos no es sobre dones espirituales abstractos, sino sobre multiplicación de recursos a través de la acción inteligente. Napoleon Hill entendió que la Biblia enseña principios que Wall Street descubrió siglos después: diversificación, reinversión, gestión de riesgo y crecimiento sostenible. El problema no es la falta de recursos espirituales,
sino la falta de aplicación práctica de estos principios. La palabra de Dios no es un amuleto para cargar, es un mapa para seguir. Hill reconoció que los mayores emprendedores de la historia aplicaron principios bíblicos incluso sin darse cuenta, porque esas son leyes universales del éxito. Napoleon Hill descubrió algo extraordinario. Los principios que él identificó en los millonarios de su época ya estaban registrados en las Escrituras hace miles de años. El concepto de definitividad de propósito que Hill enseñó es exactamente lo que la Biblia llama visión en Habacuc. Escribe la visión y hazla bien legible, para que la pueda leer quien pasa corriendo. Hill se dio cuenta de que la fe aplicada no es diferente de lo que Jesús enseñó sobre creer y actuar en dirección al objetivo. Los Mastermind Groups que él recomendaba son el mismo principio de donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre para buscar sabiduría colectiva. La persistencia que Hill identificó como esencial es lo que Pablo llamó corriendo hacia la meta para alcanzar el premio. Lo más impresionante es que Hill reconoció que la Biblia contiene los fundamentos de la psicología del éxito, que la ciencia moderna apenas ha validado. La renovación de la mente que Pablo enseñó en Romanos es la misma reprogramación mental que Hill prescribía para superar creencias limitantes. Esa convergencia no es coincidencia, es confirmación de que existen leyes universales que gobiernan la prosperidad, independientemente de cómo las llames. Napoleon Hill tuvo la sabiduría de reconocer que la verdadera riqueza siempre ha sido una cuestión espiritual manifestada en el mundo material. Napoleon Hill descubrió que toda gran realización es precedida por un periodo de preparación que la mayoría de las personas abandona. Él estudió la vida de Abraham Lincoln y se dio cuenta de que sus fracasos aparentes eran en realidad preparación para la grandeza. Así como José pasó años en la prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto, Hill entendió que el desierto no es castigo, es preparación. La diferencia entre quien desiste y quien persevera está en la comprensión de que el proceso es parte de la promesa. Hill se dio cuenta de que David no se convirtió en rey inmediatamente después de ser ungido, porque necesitaba desarrollar carácter en el anonimato antes de recibir autoridad pública. El período de espera no es tiempo perdido, es tiempo invertido en desarrollo interno. Napoleon Hill enseñó que la mayoría de las personas quieren la cosecha sin plantar, la autoridad sin responsabilidad, el resultado sin el proceso. Él descubrió que los verdaderamente prósperos abrazan la preparación porque saben que el tamaño de la promesa determina la profundidad del proceso. Moisés pasó 40 años en el desierto aprendiendo a liderar antes de liderar por más de 40 años. Hill comprendió que la fidelidad en lo oculto siempre precede a la manifestación en lo visible y que intentar saltar etapas es garantizar el fracaso cuando la presión aumente. Napoleon Hill identificó que la mente es el campo de batalla donde el éxito o el fracaso se determina mucho antes de manifestarse en la realidad externa. Él se dio cuenta de que las personas cargan con patrones de pensamiento que sabotean cualquier oportunidad real de prosperidad, incluso cuando aparecen oportunidades. Hill enseñó que la mente subconsciente acepta como verdad todo lo que se repite con emoción, sea positivo o negativo. Por eso, quien crece oyendo, el dinero no trae felicidad, o rico solo se hace rico explotando al pobre, programa la mente para repeler oportunidades de riqueza. Napoleon Hill descubrió que la transformación real ocurre cuando sustituimos sistemáticamente pensamientos de escasez por pensamientos de abundancia. No es suficiente solo pensar positivo. Es necesario reestructurar completamente las creencias sobre merecimiento, capacidad y propósito. Hill se dio cuenta de que la renovación de la mente que Pablo enseñó en Romanos 12:2 es un proceso práctico de reprogramación mental que puede ser aplicado específicamente para romper con limitaciones financieras. La diferencia entre conocer principios y aplicarlos está en la disciplina mental diaria de monitorear y corregir patrones de pensamiento negativos. Napoleon Hill enseñó que quien controla sus pensamientos, controla su destino.
porque toda realización externa comienza como una imagen mental interna. Napoleon Hill descubrió que la diferencia entre soñadores y realizadores no está en la calidad de la visión, sino en la consistencia de la acción. Él se dio cuenta de que muchas personas tienen sueños grandes, pero les falta disciplina para ejecutar los pequeños pasos diarios que transforman la visión en realidad. Hill enseñó que desear sin actuar es solo fantasía, pero actuar sin una visión clara es solo actividad frenética sin dirección. El secreto está en la combinación de claridad mental con movimiento consistente. Napoleon Hill identificó que los más exitosos tienen rituales diarios no negociables que los mantienen enfocados en el objetivo, independientemente de cómo se sientan en el momento. Ellos entendieron que la motivación es temporal, pero la disciplina es permanente. Hill se dio cuenta de que la mayoría de las personas esperan inspiración para actuar, mientras que los prósperos actúan para crear inspiración. La manifestación ocurre cuando existe alineamiento total entre lo que piensas, hablas y haces consistentemente. Napoleon Hill enseñó que los obstáculos no son bloqueos, son pruebas de compromiso con la visión. Quien realmente quiere realizar encuentra un camino. Quien no quiere encuentra una excusa. La diferencia entre lo posible y lo imposible está en la persistencia aplicada después de que el entusiasmo inicial desaparece. Hill comprendió que la materialización de los sueños es una ciencia exacta basada en acción consistente, dirigida por propósito claro. Napoleon Hill descubrió que la prosperidad es fundamentalmente una cuestión de identidad, no de circunstancias. Él se dio cuenta de que las personas permanecen atrapadas en patrones de escasez porque se identifican como pobres que quieren hacerse ricos, en lugar de verse a sí mismos como prósperos que aún no han manifestado su verdadera naturaleza. Hill enseñó que el cambio de identidad precede al cambio de realidad. Mientras te veas a ti mismo como alguien que no tiene talento para los negocios o que nació para ser empleado, tu mente subconsciente trabajará para mantener esa identidad a través del autosabotaje sutil. Napoleon Hill comprendió que Dios no nos ve por nuestras limitaciones actuales, sino por nuestro potencial eterno. La Biblia dice que somos más que vencedores, y cabeza y no cola. Pero la mayoría de las personas se identifica con etiquetas limitantes que otras personas les han pegado. Hill se dio cuenta de que romper etiquetas sociales y familiares es uno de los desafíos más difíciles en el camino de la prosperidad, porque significa decepcionar las expectativas de personas importantes. La verdadera libertad financiera comienza cuando dejas de buscar validación externa y alineas tu identidad con la visión que Dios tiene sobre ti. Napoleon Hill enseñó que cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian automáticamente. Y cuando tus decisiones cambian, tu realidad se transforma inevitablemente. Napoleon Hill descubrió que existe una diferencia fundamental entre tener un cargo y tener autoridad real. Él se dio cuenta de que muchas personas ocupan posiciones de liderazgo, pero no ejercen influencia genuina porque confunden título con autoridad. Hill enseñó que la autoridad verdadera nace del carácter, no del cargo. Es conquistada a través del servicio consistente y de la credibilidad construida a lo largo del tiempo. Napoleon Hill observó que los líderes más influyentes de la historia fueron aquellos que lideraron con el ejemplo, no con la imposición. Ellos entendieron que la autoridad es algo que las personas te confieren voluntariamente cuando reconocen tu competencia e integridad. Hill se dio cuenta de que en la Biblia, José tuvo autoridad en Egipto no porque Faraón le dio un título, sino porque demostró sabiduría práctica que salvó a una nación. David tenía autoridad con sus soldados no por la posición, sino porque luchaba al frente de ellos. Jesús tenía autoridad porque enseñaba como quien tiene conocimiento, no como los escribas que solo repetían tradiciones. Napoleon Hill comprendió que quien busca autoridad para engrandecerse la pierde, pero quien la usa para servir y resolver problemas reales la multiplica. Autoridad verdadera es la capacidad de influir positivamente en la vida de otras personas a través de tu competencia y carácter, no a través de manipulación o coerción. Napoleon Hill descubrió que la excelencia no es un evento,
Es un hábito cultivado a través de la disciplina en los pequeños detalles que nadie ve. Él se dio cuenta de que las personas más prósperas tratan la excelencia como una forma de adoración práctica, no como una estrategia para impresionar a otros. Hill enseñó que la calidad de tu trabajo es un reflejo de la calidad de tu carácter y que Dios recompensa la fidelidad en lo oculto con reconocimiento en lo visible. Napoleon Hill observó que la disciplina en los pequeños detalles crea una mentalidad de excelencia que se extiende a todas las áreas de la vida. Él comprendió que cuando haces lo ordinario de forma extraordinaria, lo extraordinario se vuelve ordinario para ti. Hill se dio cuenta de que el trabajo no es una maldición a ser soportada, sino una vocación sagrada a ser abrazada con propósito. La Biblia enseña que todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como al Señor. Y Hill descubrió que esa mentalidad transforma cualquier actividad en oportunidad de crecimiento. Napoleon Hill enseñó que la recompensa de la excelencia no es solo financiera, sino también espiritual, porque desarrolla carácter y autoridad. Él se dio cuenta de que quien es fiel en lo poco será constituido sobre lo mucho, y que la disciplina para hacer bien lo que nadie valora te prepara para hacer bien lo que todos admiran. Napoleon Hill descubrió una ley inviolable. Cuanto mayor es la promesa, más profundo es el proceso necesario para prepararte para ella. Él se dio cuenta de que las personas quieren resultados rápidos, pero no están dispuestas a invertir en el desarrollo personal que sustenta esos resultados a largo plazo. Hill estudió la vida de grandes líderes y descubrió que todos pasaron por periodos prolongados de preparación antes de la manifestación pública de su grandeza. Él comprendió que Moisés necesitó 80 años de preparación para 40 años de liderazgo, y que Jesús pasó 30 años en el anonimato antes de 3 años de ministerio público. Napoleon Hill enseñó que el desierto no es una desviación del destino, es parte esencial del desarrollo. Él se dio cuenta de que las dificultades no son obstáculos al éxito, son ingredientes necesarios para formar un carácter capaz de sostener gran autoridad. Hill descubrió que la impaciencia con el proceso es lo que hace que muchas personas desistan exactamente cuando estaban a punto de tener el avance que esperaban. Él enseñó que la perseverancia no es solo continuar haciendo lo mismo, sino continuar creciendo a través de las adversidades, hasta desarrollar la competencia que la promesa exige. Napoleon Hill comprendió que intentar acelerar el proceso artificialmente resulta en fracaso cuando la presión de la responsabilidad aumenta, porque el carácter no ha sido desarrollado adecuadamente. Napoleon Hill descubrió que existe una sinergia poderosa entre 3 elementos que, cuando están alineados, crean autoridad transformadora: propósito claro, identidad renovada y acción consistente. Él se dio cuenta de que la mayoría de las personas tienen solo 1 o 2 de estos elementos alineados, lo que explica por qué permanecen frustradas a pesar del esfuerzo. Hill enseñó que el propósito sin identidad genera ansiedad, porque sabes a dónde quieres llegar, pero no crees que puedas. La identidad sin acción genera arrogancia, porque te ves como capaz, pero no lo pruebas a través de resultados. La acción sin propósito genera agotamiento, porque trabajas mucho, pero sin dirección clara. Napoleon Hill descubrió que cuando los 3 elementos están alineados, te conviertes en una fuerza irresistible de transformación. Sabes exactamente a dónde vas, propósito, crees que mereces llegar allí, identidad, y actúas consistentemente en esa dirección, acción. Hill se dio cuenta de que esta tríada crea lo que él llamaba mentalidad de prosperidad, donde no solo buscas éxito, sino que te conviertes en alguien que naturalmente atrae oportunidades. Él enseñó que cuando operas desde esta integración, dejas de ser parte del problema y te conviertes en parte de la solución en cualquier ambiente en el que entras. Napoleon Hill comprendió que la autoridad real viene de esta armonía interna que se manifiesta externamente a través de resultados consistentes e impacto positivo en la vida de otras personas. Napoleon Hill descubrió que la diferencia entre personas prósperas y personas pobres no está en la cantidad de recursos que poseen, sino en la perspectiva que tienen sobre estos recursos.
Él se dio cuenta de que los verdaderamente ricos ven el dinero como una herramienta para amplificar el propósito, no como un objetivo final a ser acumulado. Hill enseñó que cuando entiendes que la prosperidad es una responsabilidad, no un privilegio, tu relación con los recursos se transforma completamente. Napoleon Hill comprendió que Dios no nos da recursos para que nos sintamos seguros, sino para que nos convirtamos en instrumentos de seguridad en la vida de otras personas. Él se dio cuenta de que la Biblia enseña multiplicación, no acumulación egoísta, y que quien intenta guardarlo todo para sí mismo termina perdiendo hasta lo que tiene. Hill descubrió que las personas más prósperas son aquellas que han encontrado maneras de servir a más personas de forma más eficiente, no aquellas que han logrado explotar mejor el sistema. Él enseñó que la prosperidad verdadera crea prosperidad para otros, y que la riqueza que no beneficia a nadie más que al dueño es una ilusión temporal. Napoleon Hill se dio cuenta de que cuando alineas los recursos con el propósito divino, ocurre una multiplicación sobrenatural que trasciende la capacidad humana. Él comprendió que las decisiones financieras correctas tienen un impacto generacional, creando legados que bendicen a las familias por décadas. Napoleon Hill descubrió que el conocimiento sin aplicación es inútil y que la diferencia entre personas comunes y personas extraordinarias está en la velocidad con la que transforman el insight en acción. Ha llegado el momento de decidir. ¿Vas a seguir siendo espectador de tu propia vida? ¿O vas a asumir el protagonismo de tu destino financiero? Hill enseñó que cada día de aplazamiento es un día de progreso perdido, y que las oportunidades no esperan a quien no está preparado para aprovecharlas. Esta es tu convocatoria para romper con décadas de programación limitante y abrazar la mentalidad de prosperidad que Dios ha planeado para ti. Napoleon Hill se dio cuenta de que las personas tienen dos opciones: aceptar la mediocridad como destino o luchar por la excelencia como propósito. Ya no puedes usar la ignorancia como excusa, porque ahora conoces los principios que separan a los prósperos de los pobres. Hill enseñó que la responsabilidad es la capacidad de responder adecuadamente a las oportunidades que la vida presenta, y que cada momento de vacilación es una oportunidad perdida. Esta es la transición de la teoría a la práctica, del conocimiento a la sabiduría, de la información a la transformación. Napoleon Hill comprendió que los verdaderos líderes no esperan condiciones perfectas para comenzar. Ellos crean condiciones favorables a través de la acción consistente dirigida por un propósito claro. Napoleon Hill reconoció algo que pocos tienen el coraje de admitir. No fuiste creado para vivir en la mediocridad financiera, sino para ser un canal de prosperidad que bendice a generaciones. Tu verdadera identidad no está definida por las circunstancias actuales, sino por el potencial eterno que Dios ha puesto dentro de ti. Hill descubrió que cuando alineas tu mentalidad con los principios universales de prosperidad, dejas de luchar contra el sistema y empiezas a cooperar con las leyes que gobiernan el éxito. Fuiste llamado a ser respuesta, no problema; solución, no complicación; bendición, no peso. Napoleon Hill enseñó que existe un momento en la vida de cada persona cuando necesita elegir entre aceptar las limitaciones que otros han impuesto o abrazar las posibilidades que Dios ha revelado. Este es tu momento de activación espiritual y financiera. Hill comprendió que no estás aquí por accidente, sino por designación divina, y que tu prosperidad es parte de un plan mayor para transformar tu familia, tu comunidad y tu generación. Cuando prosperas de acuerdo con principios correctos, te conviertes en una evidencia viva de que es posible vencer con integridad e impactar con propósito. Napoleon Hill descubrió que tu llamado no es solo para tener éxito, sino para hacer éxito en la vida de otras personas, a través del ejemplo de tu transformación. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha despertado un hambre de transformación que sabías que existía dentro de ti, quiero que tomes una actitud ahora mismo. Comenta abajo: mi mente ha sido renovada. Y comparte en los comentarios cuál ha sido la revelación más impactante que has recibido hoy. Este no es solo un video para ver y olvidar, es un llamado a una nueva mentalidad que puede cambiar el rumbo de tu historia financiera.
Si conoces a alguien que necesita oír estas verdades, comparte este video con esa persona, porque a veces somos el instrumento que Dios usa para despertar el potencial de alguien. Dale me gusta a este video si ha agregado valor a tu vida y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que combina sabiduría espiritual con aplicación práctica. Napoleon Hill enseñó que el éxito es contagioso y cuando te comprometes con tu transformación, inspiras a otros a buscar la suya también. No dejes que esta revelación muera dentro de ti. Toma una actitud hoy mismo y comienza la jornada de la teoría a la práctica, del conocimiento a la prosperidad real.